Sigamos, ciudadanos y ciudadanas, con el libro de Allambrewer Carías, Introducción al estudio de la organización administrativa venezolana, en específico el capítulo 4 de los principios jurídicos de la organización administrativa. Bien sabemos que los principios son la razón de ser, el fundamento de un oficio o profesión. Los principios se pueden violar, pero tienen sus consecuencias. En este capítulo, entonces, el probo jurista nos da primero una definición, aunque ya la había dado en capítulos anteriores, de la administración pública, ¿no? Que viene siendo el término administración pública, puede ser definido desde el punto de vista de la actividad, punto de vista material, o desde el punto de vista orgánico, como el conjunto de órganos del Estado dispuestos para cumplir un fin determinado. Ahora, esta administración pública, para su operatividad, responde a una serie de principios, entre los cuales destaca la competencia, la jerarquía, la descentralización y la coordinación. En el caso de la competencia, nos apunta, es la actitud legal de los órganos de la administración, o en otras palabras, es el conjunto de facultades, de poderes y de atribuciones que le han sido legalmente asignadas para actuar en sus relaciones con los otros órganos del Estado y con los particulares. Quiero hacer una acotación, ¿no? Para entender mejor esto, bueno, al menos el pensum que yo vi de la eliminada licenciatura en Administración Pública, se veía derecho administrativo, que es una rama del derecho público. Para bien jugar con estos conceptos, ¿no? Porque en la administración pública ya hemos dicho, lo fundamental, aunque no es el único criterio, es lo taxativo, lo normativo. Y aquí nos hace ver, por ejemplo, Brewer, la diferencia entre competencia asociada al aparato público y la capacidad asociada a los entes privados. Fíjense, la competencia, aun cuando en la organización administrativa cumple una función similar, en todo caso la competencia, ¿no?, a la capacidad de las personas jurídicas en el ámbito del derecho privado, tienen notables diferencias con ella. En efecto, la competencia requiere texto expreso, está en la ley, en el código, es decir, debe estar expresamente prevista ante todo en la Constitución, en la ley, en los reglamentos y demás fuentes de legalidad. Al contrario, la capacidad en derecho privado es la regla, siendo las incapacidades y excepción por lo que deben estar previstas en la ley. Ahora, esto implica que todo funcionario público, al dictar un acto administrativo, debe comenzar por indicar la norma atributiva de competencia. Luego, Brewer Carías nos pasea sobre las clases de competencia, ¿no?, bien sea competencia en el ámbito de las funciones del Estado, simplifiquemos acá porque es muy largo, ¿no?, las competencias en el ámbito ejecutivo, gobierno y administración, competencia en la administración pública propiamente dicho, ¿no?, factores que influyen en la competencia, la materia, el territorio, el grado, la jerarquía,
Entonces tenemos también que los tipos de competencia en la administración pública, necesaria y eventual, interna y externa, propia y conjunta, general y específica. Por ejemplo, la general y específica es la que establece la diferencia entre la competencia general y específica. La competencia general existe cuando se atribuye a un órgano competente en diversas materias y es la propia de los entes y es propia de los entes territoriales. En la competencia general se encuentra ubicada en la jerarquía de los órganos descentralizados territorialmente. En la descentralización funcional, los institutos autónomos por esencia tienen competencia especial, por lo que la descentralización funcional normalmente va ligada a la especialización. Pero nos interesa más que todo de estos factores que influyen en la competencia, lo atinente a las competencias, al elemento exclusivo e inclusivo, ¿no? Y concurrente. Competencia concurrente específica de un órgano, ¿no? Que ha sido creado. En cambio, las concurrentes pueden ser delegadas, lo que sucedió mucho cuando aquí en serio íbamos con la descentralización. Competencias exclusivas del gobierno nacional, pero que en aras de la descentralización administrativa, política y tributaria, que nunca se dio, se iba hacia unas competencias concurrentes, ¿no? Las características de la competencia, ¿no? La obligatoriedad e improrrogabilidad. No hay excusa, es lo normativo. No hay prórroga en casos excepcionales, ¿no? La asignación formal en los actos jurídicos. La asignación de competencias normalmente se produce mediante actos de efecto general, es decir, que tengan carácter normativo. En efecto, la ley no puede agotar la atribución de competencia a todos los órganos administrativos, por lo que normalmente remite a actos administrativos para completar la asignación. La regulación de la resolución de los conflictos de competencia. A veces la puede resolver el presidente, pero si no, tiene que pasar en este caso al Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Puede haber a veces desviación de competencia, ¿no? Entonces estos conflictos lo dirime bien sea el presidente, el ministro o el Tribunal Supremo. Luego, este individuo nos habla de el otro principio, ¿no? Que es la jerarquía, ¿no? La jerarquía es otro de los principios jurídicos de la organización administrativa. Se vincula con el principio de la competencia porque implica la distribución de esta por razón del grado, pudiéndose imponer la voluntad del superior sobre el inferior. Por cierto, cuando hablamos de los tabuladores de clasificación del personal de la administración pública, hablamos de grado, ¿no? Es una cuestión muy meticulosa, ¿no? Como debe ser, verdaderamente cuando se está forjando un funcionario público, ¿no? No puede haber transgresión de la jerarquía. Es en línea. Aquí pienso yo que esto de organizaciones flexibles serán para equipos, ¿no? Pero en el caso para hacer cumplir la norma, tiene que ser taxativo, es decir, vertical. Yo lo asocio a lo vertical. Y ya otros conceptos son de hablamos de la descentralización.
Esta consiste en la transferencia de competencias decisorias de una persona político-territorial a otra u otras personas jurídicas distintas del ente público territorialmente del ente público territorial transfiriente. Es una distribución de competencias, pero no dentro de una misma organización jerárquica, sino una transferencia de competencias hecha a personas jurídicas distintas del ente transfirentes. Es la delegación y en la delegación y en la desconcentración opera una distribución de competencias, pero entre órganos de un mismo ente. En cambio, la descentralización implica transferencia de competencias entre sujetos con diferentes personalidades jurídicas, por ejemplo, entre la República y un instituto autónomo, pero en este caso de los estados. Fíjense que se había avanzado, como hemos dicho, en la descentralización, pero el que hizo el Caldera parkinsoniano, en función de los intereses del modelo caraqueño. Habló entonces de la descentralización concentrada, algo así, ¿no? Sí, vamos a transferir, pero seguimos, es una contradicción, no puede descentralizar y a su vez concentrar. Fíjese toda la galimatía que nos metió este individuo, ¿no? Todo para echar marcha atrás el proceso de descentralización, que es de un organismo a otro, ¿no? En cambio, la descentralización es dentro del mismo organismo. Y esta gente, que ya lo hemos repetido hasta el cansancio, ¿no? Esta gente se quedó con el poder, ¿no? Estos chavistas y el Maduro. Y tenemos entonces ya, por último, hay varios tipos de descentralización que sería tedioso comentarlo, pero el individuo lo hace muy bien, ¿no? Pero en aras del tiempo, a veces hay que simplificar, ¿no? Simplificar. Tenemos acá entonces ya, por último, la coordinación. Además de la competencia, la jerarquía y de la descentralización, la coordinación se la considera como otro principio de organización, aun cuando más que un principio es una de las características esenciales de la organización. En efecto, la coordinación es la esencia de la organización, porque materialmente no hay organización sin coordinación. Eso debería ser así. Por cierto, esta coordinación, en términos de los textos administrativos, es un elemento de la fase de organización, división del trabajo más coordinada, ¿no? Una vez que uno va jerarquizando las tareas, las actividades, ¿no? Y agrupa funciones, ¿no? Para hacer los llamados organigramas. Así, amigos, que la administración pública, el funcionario tiene que basar en las competencias que se le ha dado, se tiene que respetar el nivel jerárquico, se tiene que coordinar todo ese aparataje público y se debería atender a una descentralización y una desconcentración. Pero aquí sigue mandando Maduro, como seguirá mandando el que viene, como en el pasado mandaron otros, y el aparato público es un desastre, pero funciona en ese desastre. Es el llamado sistema de botín, que no sé cómo lo llamarán ahora los teóricos con estos 22 años. Por allá ve algo que allí decía el sistema bonapartista. No sé, no pude leer en sí ese trabajo de un ingeniero por ahí, ¿no? Bueno, muchas gracias, y nos faltaría un último capítulo para dar por terminado este libro, que este capítulo comentado lo hemos dado de manera de pincelada, porque es muy extenso. Bueno, gracias.